preceptos tuyos. Así que te damos gracias por esta noche, por cada uno de los que estamos aquí, por los que no pudieron estar, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Entonces vamos a compartir pantalla para mirar la enseñanza y luego al final hacemos las preguntas que tengan que ver con el tema. Dime. Espérate, a ver. Vamos mirando acá. Aquí está la enseñanza y vamos entonces con este directo. Desde el minuto 6. ¿Ustedes tienen sonido ahí? Sí. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces voy al minuto 6, que es cuando comienza Itiel Arroyo, que tiene un intro de música de unos 5 minutos y tiene 3 invitados muy interesantes. Entonces voy justamente donde él comienza, aquí en el minuto, aquí. Espérate un momentito. Que vamos a representar a Bellana Cristo en todas las áreas de la sociedad. El lugar va a ser transformado. Acaba de salir de tutorial, ya voy en el lugar para el cole. Muy buenas, qué alegría saludaros. Creo que esto está tan picante que hasta mi cámara se ha puesto nervioso. Quiero saludar a todos los que están en el chat y preguntar desde dónde os estáis conectando, porque hoy creo que vamos a tener uno de esos directos internacionales, porque los 4 que vamos a estar conversando estamos en 4 lugares del mundo: Hawái, Israel y 2 ciudades diferentes de España. Entonces esto va a ser bien internacional. Te pido por favor que nos cuentes en el chat desde qué ciudad, desde qué país te estás conectando. Ya somos casi 1000 personas en directo en este noticiero del fin. Y bueno, va a estar bien interesante porque vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que va a ocurrir, y sobre todo qué es lo que Jesús espera de nosotros, su iglesia, antes de que Él venga. Entonces estoy muy emocionado porque tengo a 3 invitados de lujo. Cada uno de ellos son personas que yo respeto y admiro muchísimo por su pasión por Dios, en primer lugar, después por la profundidad de su conocimiento acerca de quién es Dios y de los tiempos finales, y creo que hoy vamos a aprender muchísimo. Entonces, sin más dilación, quiero dar la bienvenida a Benjamín Núñez, Steven Arik y Jaume Torrado. Qué gusto saludaros, amigos. Gusto verlos, gusto verlos. Saludos. Hola, shalom. Bueno, voy a hacer una breve presentación y me voy a quedar muy corto, pero quiero que la gente, ya más de 100 personas conectadas, sepan que están hablando, que están escuchando hoy a 3 personas que saben de lo que hablan. En primer lugar tenemos a Benjamín Núñez, que él es director de Casas de Oración. Él es un experto en asuntos de escatología, pero su pasión es la intimidad con Dios y preparar a la iglesia para ser precursora del regreso de Jesucristo. Tenemos también a Steven Arik. Él es judío mesiánico, un judío que tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro... Perdóname, que esta no es la enseñanza que mandó Oye. Un segundito. Esta no es. Esta no es. Es esta. Muy buenas, un saludo a las 2000 personas, 2000, no me lo puedo creer, conectadas en este directo para descifrar la guerra final, la guerra entre el dragón
y el Cordero. Yo creo que esto está tan interesante que hasta mi cámara se ha desenfocado. Entonces, por favor, pon en los comentarios desde dónde te estás conectando para ver este directo, un directo que creo que nos va a abrir los ojos a realidades, a verdades que no se descubren viendo las noticias en la televisión, se descubren leyendo la Biblia y sabiendo lo que el Espíritu de Cristo ya ha revelado acerca de los últimos tiempos y de quién es el gran vencedor en esta guerra final. Que, spoiler, no es el anticristo, es Jesús y su iglesia. Entonces vamos a disfrutar muchísimo con unos invitados de excepción. Está Mariano Senegal, Marcos Brunet, Jaume Torrado. También vamos a tener a Iván de Colcoret desde Israel y a Julio Pérez, uno de los capitanes generales de España, que me tendré que poner firme porque estando él aquí, pues hay que cuadrarse. Entonces, dicho esto, y antes de nada, queremos tener un reporte de lo que está pasando en Israel. ¿Cuántos, podéis ponerlo en comentarios, habéis escuchado las noticias acerca del ataque de Irán a Israel y estáis a la expectativa de lo que está pasando? Bueno, vamos a tener de primera mano noticias que llegan directamente desde Israel de la mano de Iván. Le doy la bienvenida. Iván, amigo, ¿cómo estás? Shalom, amigo, bendiciones, saludos a todos los que están conectados a esta transmisión. Te saludo desde Israel y qué privilegio poder conectarme para poder hablar y actualizar un poco de lo que hemos vivido estos últimos días aquí en Israel. Si bien ha sido algo intenso, inusual, pero podemos también testificar cómo Dios ha estado guardando, protegiendo a esta nación, a su pueblo. Así que muy, muy feliz. Y Tiel, gracias por hacernos parte. Creemos de todo este contexto, el Señor está usando cada contexto y cada crisis para despertar a la iglesia, para despertarnos a clamar y a ver y entender lo que está pasando desde la perspectiva de Dios. Así que muy feliz de ser parte. Gracias, Iván. Mira, Perdón, ¿soy yo o no se está oyendo el audio? Obligada. Para los que no lo sepan, tú y tu esposa vivís en Israel, estáis haciendo una labor muy importante allí. Sí, lo escucho. Comunicando las buenas noticias. Pues a todos los que viven en este lugar, haciéndolo con un corazón misionero. Y amáis esa tierra, tu esposa tiene raíces hebreas, sabéis de primera mano lo que está pasando allí, y la pregunta es, ¿cómo viviste la noticia del ataque que se aproximaba a Israel por parte de Irán? Porque para mí y para muchos fue muy interesante saber que un ataque se estaba anunciando con varias horas de anticipación y que se decía, oye, los proyectiles, los misiles se están acercando. Y claro, entre que llegan, hay toda una tensión en el ambiente, hay muchas preguntas que uno se puede hacer. ¿Cómo vivisteis ese momento? Sí, bueno, voy a contar un poco de cerca lo que nos ha pasado a nosotros, familia. Estábamos el sábado, ustedes saben que el día sábado aquí en Israel, el Shabbat, prácticamente el 90% de Israel está paralizado, está quieto, pero en medio de eso empiezan a llegar el informe oficial ya del país, ya del gobierno, que era obligatorio preparar los cuartos de refugio porque la próxima hora iba a atacar. Nosotros como familia estamos viviendo en una casa donde no tenemos refugio. Entonces, para empezar, para nosotros esa logística no es solamente ir a preparar un cuarto y que sabemos que están todas las cosas ahí. Tenemos a Eitan, nuestro hijo de 1 año y 3 meses, y tenemos a Noam, nuestro hijo de 20 días, y tiene tan solo 20 días. Entonces, una logística como esta para nosotros es empezar. Gracias a Dios pudimos ir a la casa de mi cuñado, pero eso es preparar toda la ropa de los bebés primero, luego lo nuestro, y salir con lo que podamos.
y obviamente toda esa logística parece ser que uno lo puede hacer en un momento, pero sí toma horas, hasta que, bueno, llegamos a la casa de mi cuñado y estábamos ahí en la noche y el informe era que probablemente a las 1 de la madrugada los primeros ataques. Y cuando llega la hora, entonces ya estábamos esperando en el refugio, los nenes durmiendo, cuando empiezan a sonar, bueno, ahí están viendo fotos de lo que son los misiles, ¿sí? La oleada, ¿sí? de drones no tripulados, misiles balísticos, diferentes tecnologías de los misiles que son lanzados desde Irán, y empiezan a sonar las alarmas por casi todo el país. En 700 del país sonaron las alarmas. Y en ese momento vamos para el refugio, nos encerramos y estuvimos casi 20 minutos escuchando las alarmas, pero también estábamos escuchando las explosiones de los misiles arriba nuestro. Ahí están viendo restos de los misiles que caían en terreno muerto y otras explosiones que escuchábamos que caían en tierra firme. En ese momento intercediendo, ahí están viendo el ejército en el Negev, al lado de donde nosotros vivimos, fue afectado. ¿Sí? Esa foto que ven fue una de las bases que está ubicada al lado de donde hoy estoy viviendo, y gracias a Dios los daños no fueron para mayores, pero aún así escuchar y toda esta situación en medio de la madrugada, los bebés se despiertan, hasta las 4 de la mañana nos toma a que ellos puedan ir al sueño, y sí se siente dentro de uno, se siente una adrenalina, se siente que estás ahí exponiéndote a... ¿Qué pasa? En Israel, por la misma situación que ocurrió de un 7 de octubre, pero ya muchos años antes, ya se podría decir que Israel estaba acostumbrado a recibir misiles de Gaza, de parte de Hamas, ¿sí? De parte de los Gaza. Pero esta puntualmente era mucho más delicada, porque sabemos que los misiles de Irán tienen otro tipo de tecnología. Ya hace unas semanas atrás habían lanzado un misil de Irán sin previo aviso y terminó pegando en la base marítima del ejército en Eilat, sin poder haber sido interceptado. Entonces, todo esto había creado un contexto de que se podrá interceptar los misiles, cuáles serán las causas o los efectos después de todo esto. Entonces era inevitable sentir esta presión mientras estábamos en las madrugadas como familia, ¿sí? Para sorpresa de todo el pueblo, acá hay una actualización que de 170 drones, 30 misiles cruceros, 120 misiles balísticos, solamente vio y el 99% de todos estos proyectiles fueron interceptados en el aire. Esto habla de, si bien la preparación de la parte militar que hizo Israel junto con la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña, también algunos misiles que lograron interceptarse en Jordania, porque si no iban a caer en su territorio también, pero sin duda esto habla de la intercesión del que se estuvo haciendo esas horas previas, porque así como hay una guerra en los aires físicos, también hay una guerra en los aires espirituales. Y creo que el Señor ha estado haciendo cumplir su palabra, e inmediatamente recordábamos el Salmo que dice: no duerme el que guarda a Israel, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar, dar gracias a Dios que Dios estuvo trayendo protección y cuidado a cientos, miles y millones de civiles aquí, de causas que se podrían hasta hoy quizás estar contando con pena, ¿verdad? Entonces, es tremendo cómo se ve esta imagen del proyectil. Yo no soy experto en armamento, pero el tamaño de ese cohete, de ese proyectil,
es impresionante. No estamos hablando de bombas de mortero lanzadas desde Hezbollah o desde Hamas y sus territorios. Estamos hablando de proyectiles que recorren cientos, miles de kilómetros y llegan al objetivo, y gracias a todo el sistema tecnológico, esa cúpula de hierro que tiene Israel, entiendo con lo último en tecnología de armamento, ha conseguido neutralizar el 99% de los proyectiles. Pero es impresionante ver esto. Es impresionante. Sí, es impresionante. Estamos hablando de que había que haber recorrido una distancia de más de 2.000 kilómetros, Dan hasta Israel. ¿Sí? No es cosa que toma horas. Ahora, estos misiles, estamos hablando de que podrían haber afectado el ver el tamaño, como veíamos en la foto, no es sorprendente pensar que destruido edificios. Entonces, sin duda, podemos decir que Dios estuvo protegiendo al pueblo de Israel en medio de todo este ataque. Buenísimo el saber que no ha habido víctimas, no las deseamos, tengan el color de piel que tengan, sean de la procedencia que sean. La muerte de un ser humano nunca es una buena noticia, pero nos alegramos que en medio de este ataque no haya habido víctimas. Por lo que tengo entendido, o hubo, no sé si hubo alguien que fue herido en alguno de los accidentes. Sí, en una aldea beduina hubo una herida leve de una niña de 7 años que recibió el restos de uno de los misiles, cayó sobre su cabeza y tuvo una herida en su cabeza. Pero terrible. Estamos hablando de que son cosas que no fue una explosión directa, sino el resto de los misiles en el aire que cayó sobre su cabeza. Eso sí es una de las cosas que llegó a pasar, pero gracias a Dios no hubo muertes. Iván, mira, hay más de 4.000 personas conectadas y muchos están preguntando, ¿qué va a hacer Israel después de ser atacado? ¿Tenéis alguna noticia respecto a esto? Esa fue una de las preguntas en las últimas 24 horas. ¿Cómo responderá Israel? ¿Cómo responderá? Ahora, hasta el momento, hasta unos minutos antes de iniciar la conexión, lo que se decía es que Israel iba a posponer una respuesta. Pero acaban de llegar informes aquí en Israel de que puede ser una respuesta inmediata de parte de Israel al ataque iraní. Esto estamos hablando de un periodo y un plazo inmediato en la respuesta que Israel podría estar dando. Por eso es el llamado que queremos hacer también a todos los que están viendo, a todas las personas que están conectadas, y podríamos decir, ok, ¿y qué hace la diferencia? El hecho de que Israel decida responder a esto tiene consecuencias internacionales, poder tener una consecuencia hasta una futura guerra mundial. No es para menos lo que Israel quiere hacer después de este ataque iraní, ya que hay mucho detrás que se está hablando. Entonces, ¿cuál es el llamado y el enfoque a tener en medio de todo esto? Es a levantar intercesión, y mi recomendación serían 2 enfoques. Número 1, en que pueda haber temor de Dios en las decisiones finales que el gobierno decida hacer, el gobierno de Israel en medio de esto. Hoy en la noche se va a estar reuniendo el gabinete del ejército de Israel para dar un comunicado oficial y final acerca de esto. Pero por el momento es lo que se está hablando, de que pueda haber una respuesta en un plazo inmediato. Entonces oremos para que haya sabiduría divina en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es soberano y Él está sentado en su trono, nada va a salir de control, pero sabemos que hay cosas que se necesitan cumplir conforme a su plan. Y entonces este es el segundo punto, que es a la iglesia y al cuerpo de Cristo de las naciones a decir, no voy a callar, pero también ignorar. ¿Y con qué visión voy a estar mirando todo esto?
y no quedarme solamente con un concepto político, social de esta guerra, sino que sea un llamado a cada uno de nosotros a irnos a las profecías, a irnos a su palabra y decirle, Señor, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu consejo en medio de todo esto que estamos viviendo? Entonces, quiero animarlos, hermanos, a que podamos ver todo lo que está pasando desde los lentes de Jesús y pedirle al Espíritu Santo cómo estás queriendo que interceda en medio de todo esto. Creo que lo que hoy lo que hoy se va a estar abordando en este live va a ser una respuesta a todo lo que estamos viviendo. Así que desde Israel los bendigo y gracias, Itiel, por hacernos parte. Juntos estamos peleando esta para que uno pueda reconocer a Dios en medio de todo caos y todo conflicto. Muchas gracias, Iván. Gracias por actualizarnos. Hasta 15 minutos antes de esta conexión me decías, la última noticia es que Israel no va a responder, ha decidido tener, no sé, como si se puede decir así, un acto de conciliación por la paz, pero justo 15 minutos antes de conectar nos decías que era la última noticia que recibíais. Bueno, estamos por ver en las próximas horas qué pasa, pero el impulso que nos das como iglesia de orar y alinearnos con Dios en sus propósitos, creo que es lo más importante que debemos escuchar de tu boca. Más allá de lo que vaya a pasar en las próximas horas, queremos ser una iglesia que intercede. ¿Puedes decirnos otra vez brevemente, para los que quieren ponerse a orar después de este directo e interceder en favor de los propósitos de Dios para Israel y el mundo, rápidamente los dos enfoques, recuérdanoslos una vez más? Excelente, los dos enfoques. Primero, oremos por sabiduría divina en la respuesta que va a dar el gobierno de Israel en medio de esto, ya que será determinante todo lo que se pueda desatar de aquí en adelante. Y número dos, oremos para que esta guerra, que también es espiritual, podamos ver tomar un curso favorable en el plan de Dios. Dios es soberano, Él está sentado en su trono y esto que está sucediendo no se escapa de su control, todo será dirigido conforme a lo que ya fue escrito. Así que, número dos, pidamos al Señor entendimiento espiritual de cuál es su voluntad para este tiempo. Así que gracias, Itiel, gracias amigo. Iván. Y acá seguiremos actualizando a través de las redes, seguiremos actualizando los avances de todo lo que vendrá. Así que los esperamos y seguimos levantando el clamor por la salvación de Israel. Por favor, en el chat, enviarle mucho cariño a Iván. No está en cualquier lugar del mundo, se encuentra en Israel, concretamente en la ciudad de Beerseba. ¿Estás allí? Beerseba, estamos allí. En Beerseba, en el sur de Israel. Que es como en el sur de Israel, en el desierto, ¿verdad? Entonces, orar también por Iván, por su familia. Para él, hablar de Israel no es como hablar de algo que ve en la televisión. Él está ahí, siente las sirenas cuando un proyectil se está acercando, y para él la decisión que se tome en las próximas horas va a determinar también el rumbo de su vida, de alguna manera, porque una respuesta de parte de Israel puede desencadenar toda una serie de consecuencias que van a sacudir la nación y el mundo entero. Iván, te queremos y vamos a estar orando por ti y por tu familia. Un abrazo. Muchas gracias. Los amo. Bendiciones. Dicho esto, antes de dar paso a los invitados para hablar de la guerra final, queremos ir mucho más profundo y descubrir que detrás de los conflictos que vemos en la tierra existe un conflicto cósmico, espiritual en el mundo invisible. Vamos a hablar de la guerra que ya el apóstol Juan nos reveló en el Apocalipsis, la guerra entre el dragón y el cordero. Me gustaría que podamos escuchar el texto. El Apocalipsis, capítulo 12.
Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, ¡oh cielos! Y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Muy buenas, Mariano, Marcos, Jauma, qué gusto saludaros. De verdad, estamos en un momento histórico y muchos están preocupados por lo que está pasando en el mundo, como preguntándose qué va a pasar con esta guerra que se está anunciando. Pero queríamos leer Apocalipsis capítulo 12 porque hay una guerra que está detrás de todas las guerras. Hay un conflicto cósmico que se esconde detrás de todos los conflictos que vemos en la tierra. Y es exactamente de eso de lo que queremos hablar. Y con vuestra ayuda, Marcos, Mariano, Jauma, vamos a descubrir cuál es la guerra final y cuál es nuestra parte
en esto, un conflicto entre el dragón y el cordero. Mariano, una vez escuchado el texto, esta visión, me gustaría que ahora de manera muy breve, y lo voy a preguntar a todos ahora, en una o dos frases, digas qué está ardiendo en tu corazón, en una o dos frases. Luego le voy a pedir a Marcos en una o dos frases y luego a Jaume en una o dos frases directo, en plan de titular. Mariano, adelante. Se me va un poquito la transmisión. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, ok. Bueno, qué gusto estar amigos juntos. Me siento súper honrado de estar con amigos acá conversando estos temas tan importantes. Yo creo que el texto que leíste, Itiel, o que trajimos de Apocalipsis 12, describe todo el trasfondo espiritual que hay detrás de lo que vemos en lo natural. Es súper clave entender que lo que está pasando en lo natural es una respuesta al mundo espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, poderes de las tinieblas. Entonces, Apocalipsis 12 nos muestra un dragón, ¿sí? Que más adelante va a decir, este dragón es la serpiente antigua, ¿no? O sea, la serpiente que engañó a Eva, a una sola persona al principio, ahora al final de los tiempos evolucionó como un dragón que engaña al mundo, pero es el mismo espíritu de lo que vivió Adán y Eva en el Edén, que hoy está pasando en las naciones. Y vemos que ese dragón se para enfrente de esta mujer que representa Israel, literalmente está hablando de Israel, porque en el versículo 1 nos da esa referencia al decir que la mujer tiene estas dos estrellas, el sol y la luna, que es la misma visión que tuvo José en Génesis 37 en el sueño. Es muy importante entender que la Biblia explica la Biblia. Sí. Que no es que sacamos interpretaciones porque nos parece, sino que cuando vemos un simbolismo, vamos a buscar si la Biblia ya lo resuelve. Y este simbolismo de Apocalipsis 12 ya lo resuelve la Biblia en Génesis 37 diciendo que es Israel. Entonces, bueno, sé que es breve lo que me pediste, pero es muy amplio el tema. Vamos a profundizar en ello, Mariano, pero nos quedamos con el titular. Marcos, ¿qué te mueve el corazón cuando escuchas el texto de Apocalipsis 12? No te oímos, se ha ido la voz. Ahí está. Ahora, perfecto. Decía que estoy honrado de estar conectado con ustedes. Gracias por la invitación. Y solo a forma de titular me viene la palabra de Jesús, la instrucción de Jesús a sus discípulos, que nadie los engañe. Lo primero que Jesús dijo a sus discípulos acerca del fin de los tiempos es que nadie les engañe. Entonces, uniendo lo que está diciendo Mariano, creo que el engaño está aumentando. Desde el huerto del Edén hasta el fin de los tiempos va a haber una infoxicación. Vamos a estar intoxicados de tanta información falsa que necesitamos. Escuchen eso, lo que me arde el corazón es que no fuimos llamados a descubrir quién es el anticristo, sino a ser expertos en la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, cuanto más conocemos la verdad, más vamos a discernir lo que es falso y lo que es engaño. Y creo que Dios nos hace conectarnos ahora. Me alegra el corazón que situaciones como esta de la guerra natural o lo que pasa en Medio Oriente ahora es noticia mundial, pero necesitamos la verdad que es Cristo y la verdad que es la palabra de Dios, y de eso vamos a estar hablando hoy, ser expertos en la verdad. Gracias, Marcos. Jaume, en forma de titular, ¿qué arde en tu corazón al escuchar este texto de Apocalipsis 12? Pues a mí lo que me arde en el corazón es ver el escenario de probablemente el conflicto espiritual más fuerte que podemos ver en la escritura descrito, y arde en mi corazón la necesidad, entiendo, de verlo, ver las dinámicas que ocurren y entender cómo nos tenemos que preparar y cómo nos tenemos que preparar para los conflictos de ahora, pero especialmente porque la actividad diabólica, satánica, cada vez va a ir en aumento, sobre todo contra la iglesia. Y necesitamos que la iglesia conozca las armas que la escritura nos describe como aquellas que van a vencer en el final, y que tenemos que estar utilizando y preparándonos y siendo de alguna manera aprendiendo a vivir en medio de ese conflicto como gente que vive en victoria.
Gracias, Jaume. Creo que es necesario que profundicemos en lo que ya Dios nos había revelado desde hace mucho tiempo en este texto de Apocalipsis 12. Mariano, te voy a pedir que ahora sí vayamos un poquito más profundo. Y quizá alguno dice, bueno, ¿qué sentido tiene leer Apocalipsis 12? Mucho mejor encendemos la televisión y vemos las noticias y hacemos cábalas de quién puede ser el anticristo, lo que va a pasar ahora, cuál será el siguiente movimiento. ¿Por qué estáis leyendo Apocalipsis 12? Entonces, Mariano, ¿por qué lo estamos leyendo y qué tiene que ver eso con la iglesia, con Israel y con el mundo? Qué bueno. Recuerdo que 1 Tesalonicenses 5:20 dice que no menospreciemos las profecías. Y luego dice, no apaguéis el espíritu. Menospreciar las profecías apaga el espíritu. Y Apocalipsis es llamada la profecía. Entonces, si no vamos a la narrativa bíblica de lo que está pasando, vamos a tener una narrativa política, una narrativa humanista, y eso apaga el espíritu. Y eso va a dar lugar a lo que Marcos decía, que Jesús dice en Mateo 24, que muchos serán engañados. Jesús no es un predicador exagerado. Dice, muchos serán engañados. Entonces estamos en un tiempo donde tenemos que encender el espíritu y valorar las profecías. Y ahí en Apocalipsis 12, de hecho todo Apocalipsis, pero sobre todo Apocalipsis 12, nos muestra este dragón enfrente de la mujer y termina hablando que no solamente ese dragón está haciendo guerra contra la mujer, sino contra todos los que guardan los mandamientos de Jesucristo, que somos nosotros. O sea que la guerra espiritual es contra las profecías, es contra las promesas. Es interesante, como decía, que la serpiente se convirtió en un dragón, ¿no? Ha crecido un poco, ¿no? Ha crecido un poco. Alimentado bien. Y eso nos muestra Apocalipsis, por eso es tan importante entender la narrativa. Mismo en Apocalipsis 17 y 18 va a decir que lo que empezó en la Torre de Babel, como una idea de construyamos una estructura sin Dios para alcanzar el éxito, esta idea de un mundo sin Dios, que empezó en una torre, ahora evolucionó, dice que Babilonia está sobre todas las naciones, que ahora es el clímax de construyamos sociedades sin Dios. Pero la buena noticia que les queremos dar es que también la profecía dice que Dios en una hora y en un solo día y en una sola hora va a derribar este sistema de Babilonia. Lo que a Satanás le llevó milenios construir, Dios lo va a derribar en una hora. Por eso es tan importante ver las profecías, porque nos muestran el conflicto y cómo va a ser resuelto, ¿no? Entonces, volviendo ahí a Apocalipsis 12, vemos este dragón que representa a Satanás, dice lo que significa, dice el dragón es Satanás, la serpiente antigua, el diablo. La mujer es Israel, pero también nos va a mostrar que nos muestra la primera venida de Jesús. Dice que ya el dragón se puso delante de la mujer para tratar de matar a ese hijo que iba a nacer, ¿sí? Y que también el dragón se va a poner en la segunda venida de Jesús para tratar de detener lo imposible de detener. Es que Cristo va a volver físicamente a la tierra, va a ser el rey físico de todas las naciones, pero cuando vemos la manifestación del dragón, vemos que una promesa de Dios está por manifestar. Entonces es muy interesante que la mujer, que Dios llama a Israel la mujer, porque Él es su esposo, y de ese matrimonio, ¿sí?, va a venir el Mesías. Por eso hago un paréntesis, María, que es una mujer elegida por Dios. ¿Por qué es virgen? Porque Jesús tiene que nacer del Espíritu Santo y ella. Así como es una imagen de Israel. Porque Israel es la mujer, en matrimonio con Jesús va a dar a luz las promesas. Y María es una imagen de una mujer que a través del Espíritu Santo va a dar a luz al Mesías. Ahora, digo algo más y es importante ver que en toda esta profecía que tenemos al dragón ahí atacando, en la primera venida de Jesús no pudo detener que el Mesías nazca, y en la segunda venida no va a poder detener que el Mesías venga. Dos o tres cositas más, porque es muy amplio el tema, pero ¿por qué Satanás está atacando a Israel? Porque la palabra dice explícitamente que el Evangelio va a ir por todas las naciones, pero al final de los tiempos, cuando el Evangelio llega a todas las naciones, va a volver donde comenzó, que es Israel. Y cuando el pueblo de Israel diga... espera,
esto es una bomba, una bomba. Por favor, todos los que están conectados ahora presten atención a esto. Mariano, por favor, repítelo, porque esta es como cerrar el círculo en una historia. Explícalo bien, porque me parece que puede ser muy revelador. Excelente. Mira, Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero cuando uno une las profecías, vamos a ver que Jesús profetizó en Mateo 23, dijo, no me verán volver hasta que los judíos en su tierra digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también Romanos 11 dice lo mismo, que cuando el evangelio llega a los gentiles, que la plenitud de los gentiles va a provocar a celos a Israel, y entonces habrá salvación en Israel. Joel dijo, antes del día grande y terrible del Señor, habrá salvación en Jerusalén. O sea, todas las profecías apuntan a que el último eslabón de la gran comisión es Dios abriendo los ojos de Israel. Ahora, Israel no estaba en su tierra, no había judíos ahí. Hoy todo este escenario está reconfigurado y muchos judíos están abriendo su corazón al Señor. Entonces, que eso también quede claro, que cuando uno enfatiza Israel, está enfatizando el plan de Dios para los últimos tiempos. También dice la palabra que los árabes serán salvos, que habrá salvación en Egipto, que habrá salvación en todo Asiria, dice Isaías 19. O sea que el plan de Dios es para todos, pero vemos que el eslabón final será Israel siendo salvo. Entonces, por eso el dragón hoy dice, vamos a impedir esto. Tenemos que borrar a Israel para que no se cumplan las profecías y que Jesús no venga. Pero termino con esto. Apocalipsis 12, alguien que estuvo en nuestro futuro dice que vencimos al dragón. Dice, el dragón fue vencido. Entonces, es importante esto, que alguien que estuvo en nuestro futuro dice que vamos a vencer. Así que peleamos esta batalla sabiendo que en un día, en una hora, Babilonia va a ser derribada y que el dragón también va a ser vencido. Tremendo, Mariano. Déjame recapitular esto que acabas de decir antes de pasarle la voz a Marcos. O sea, empezó en Jerusalén y de alguna manera, como si fuese una bomba expansiva, se fue expandiendo a través de Oriente y Occidente, recorriendo Europa, recorriendo Asia, al punto de que ha llegado hasta América y lo que consideraríamos, por ejemplo, Corea del Sur, que es como lo más lejos de cada lugar, de Oriente y Occidente. Y ahora es como que una vez que el evangelio ha llegado hasta los confines de la tierra, hay como una especie de replegamiento para regresar otra vez al origen, a Jerusalén. Yo escuché esto de la boca de Marcos. Marcos, antes de entrar en el versículo 10 y 11, porque sé que el Señor te ha dado algo para hablar en esa dirección, esto que ha dicho Mariano acerca de hasta lo último de la tierra y después el regreso a Jerusalén, ¿tú cómo lo ves? ¿En qué momento nos encontramos y por qué crees que esto es importante? Sí, es muy importante ser entendidos en los tiempos, pero acá yo quiero hacer un énfasis para todos los que están conectados. Nosotros, por más que el título es hablar de la guerra final, no queremos hacer un sobreénfasis en el fin, sino en la historia completa de Dios, que básicamente es el Evangelio. Entonces, el Evangelio no comenzó solamente cuando Jesús nació en Mateo, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino que desde Génesis hasta la buena noticia de que Dios quiere habitar entre nosotros. Y ahí comenzó la guerra. Y ahí es muy importante entender de qué estamos hablando, de la guerra final, que en realidad no es algo que está sucediendo ahora, que es algo que se viene desarrollando durante toda la historia. Pero como dijo Mariano, Dios anuncia el fin desde el principio, que Génesis 3.15, ya después del pecado del hombre, Génesis 3.15 anuncia que van a ser un Mesías, van a ser la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a aplastar la simiente de la serpiente, que es el anticristo. Y es muy interesante eso. Entonces ya hay una guerra desde el comienzo. Pero ¿qué es la guerra en sí? Y eso es lo que quería hablar un poquito para aportar antes de ir a algunos temas más prácticos, de entender el contexto.
O sea, Satanás fue destituido, ¿no? Fue caído porque él quiso ser igual, pero no necesariamente quería tomar el trono de Dios, porque él es todo, es un ser horrible, pero no es tan tonto, no podía tomar el lugar exacto de Dios, pero cuando él vio que en la tierra Dios había dado su imagen y semejanza y un espacio como que Adán era el rey de la tierra, ahí comienza la guerra. La serpiente quería engañar a Adán para tomar la autoridad sobre la tierra. Entonces la guerra, la disputa acá es quién se queda con la tierra. Por lo cual los cielos son los cielos del Señor y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y Dios quiere todo. Dios va a tomar, el reino de los cielos va a tomar toda la tierra. Y la guerra es que la serpiente antigua, que dice Mariano, que después se vuelve un dragón, comienza a engañar a Eva y Adán para tomar esa autoridad. Y realmente el que se deja engañar por la serpiente pierde su autoridad. Y eso fue lo que pasó. Entonces, Adán y Eva desobedecieron a Dios. El pecado, me gusta mucho pensar que el pecado es como una amnesia espiritual. Se olvidó quién era Dios, dudó de Dios y se olvidaron quién eran ellos. Ellos ya tenían autoridad, pero cayeron en el engaño de la serpiente. Y eso comenzó una guerra cósmica y una guerra espiritual desde la simiente de la mujer y la simiente del anticristo, que eso viene recorriendo, que comenzó con Caín. Cuando nace Caín y Abel, Satanás pensó, como Satanás no sabía el futuro, pensó que Abel ya era el Mesías que le iba a aplastar su cabeza. Por eso tomó el espíritu anticristo a Caín y lo mató. Pero eso ya era una señal de la redención que estaba por venir. Entonces, todos los conflictos, algunos preguntan, ¿lo que está pasando ahora es político, es guerra normal o igual? Es todo junto. Y necesitamos entender eso. Caín mató a Abel literalmente, pero también era una influencia de un espíritu de engaño en contra de la simiente de Cristo, que es el que va a redimir, toda la historia. En el fin, la tierra volverá a ser la habitación del Señor. ¿Sabe cuál es el final de la Biblia, amigo Etiel? Dice que el cielo y la tierra se van a reunir otra vez. Dice, la nueva Jerusalén va a descender del cielo, Apocalipsis 21. Así va a permanecer la guerra. La conquista es que el reino de los cielos estará en la tierra. Toda la tierra se va a volver como el huerto del Edén otra vez. Entonces, ¿qué es la figura del dragón? Que se alimentó durante toda la historia. ¿De qué? Dice, Dios mismo dijo, maldijo la serpiente y dice, comerás del polvo de la tierra. El alimento de la serpiente es el polvo de la tierra. ¿Y de qué nos hizo el Señor? El Señor hizo el ser humano del polvo de la tierra. Entonces Satanás, la serpiente, se ha alimentado de las obras de la carne de generación en generación, de generación en generación. Entonces, para todos los que están ahora acá opinando qué es Israel, qué es Palestina, qué es Irán, y antes de hablar de allá, hablemos de acá, hablemos del corazón. Cada pequeño pecado y pequeño engaño que nosotros tenemos alimenta a la serpiente. Wow. Entonces podemos dar muchas opiniones escatológicas y puedes saber muchas cosas del fin, pero cada lugar que das al pecado y que das al engaño en tu vida, en mi vida, estamos alimentando a la serpiente. O sea, el dragón del fin se creció porque las obras de la carne lo han alimentado. Wow. Entonces, necesitamos entender con lo que Pablo dijo, que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y humillándonos. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? En Colosenses 2 dice que Él expuso y avergonzó, exhibió públicamente a los principados y potestades. ¿Y cómo venció Jesús a los principados y potestades? Jamás gritó, jamás reprendió ningún demonio, no estuvo aprendiendo el nombre de los principados y potestades. La guerra espiritual de Jesús en la cruz fue humillando su carne. Cuando humilló su carne, eso despojó a los principados y potestades. Entonces necesitamos ver, entender los tiempos, entender qué significa Irán, qué significa Israel, qué significa lo que está pasando ahora, las guerras, pero también entender que hay una guerra espiritual detrás de eso, que es alimentada o por las obras de la carne o por las obras del Espíritu. Y Dios está levantando una iglesia victoriosa que va a honrar la obra de la cruz, diciendo, lo vamos a vencer al dragón por la sangre del Cordero
por la palabra de testimonio de ellos y porque menospreciaron su vida hasta la muerte, que eso es Apocalipsis 12, verso 11, una de las cosas que yo quería comentar. ¿Y qué es menospreciar su vida hasta la muerte? Una vida de cruz. Estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No doy lugar al engaño en mi vida, no voy a alimentar la serpiente en mi casa, en mi familia, en mi ciudad. Y eso es hacer guerra espiritual, más que estar gritando en contra de los demonios. Miren, todos nosotros acá amamos a Israel, pero no van a ver acá una bandera de Israel o los símbolos de Israel o que nosotros estamos exaltando a las costumbres judías. Nosotros exaltamos el plan de Dios. Más allá del Israel en sí como país, nosotros estamos a favor del plan de Dios para Israel. Por lo cual yo quiero amar porque Dios ama y quiero aborrecer la iniquidad y las obras de Satanás. Entonces, cuando uno comienza a crecer en su intimidad con Dios y a odiar el pecado y amar la justicia, de repente, no solamente amas a Jesús, sino que amas el plan de Jesús. Amamos la persona y amamos el plan. Y ahí es donde entramos en la historia de Dios, que para mí salvación es cuando Dios nos saca de nosotros mismos, nos salva de nosotros mismos y nos incluye en su historia. Y hoy estamos hablando de la batalla final, pero necesitamos entender la batalla completa. Porque si yo pierdo de vista cómo comenzó, no voy a entender contra qué estoy peleando y cómo colaboro con eso, para que no sea una cosa de allá de Medio Oriente, sino es algo que nosotros como iglesia victoriosa podemos colaborar con el plan de Dios. Perdón, no sé si hablé mucho. No, buenísimo, buenísimo. Es tremendo lo que acabas de poner sobre la mesa. Casi 7,000 personas escuchando, atentas, compartiendo el directo por WhatsApp con un montón de familiares y amigos. Creo que este tema... Creo que ya podemos parar ahí. Un segundo. ¿Ya estamos de nuevo? Sí. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, escuchamos. Bueno, vamos hasta ahí porque para respetar el tema del tiempo, para preguntas, comentarios y análisis sobre esta situación, abrirles los micrófonos y dejarlos comentar a ustedes. Entonces, así que van alzando la mano y yo les voy dando cambio, ¿vale? Pero mientras se van animando al tema, les mandé algo que me llamó la atención. Les mandé el Salmo 121, 4. No, yo me he leído todos los salmos, pero no me acuerdo de haber leído lo que dijo hoy el presentador de Itiel Arroyo. No duerme, nunca duerme el que cuida a Israel. Muy bonito salmo, qué buen salmo, me llamó la atención. Y mientras levantan la mano, también les quiero recordar que en una presentación que yo había hecho, aquí les había explicado que los hijos de Noé eran Sem, Can y Jafet. Entonces, de Sem con M vienen los semitas, de Cam con M vienen los cananeos y Jafet. Esos dos hijos fueron los que a la postre fundaron lo que eran los territorios de lo que hoy se conoce como Israel y como lo que hoy se conoce como Irak e Irán. Entonces no me sorprende hoy Marcos Brunet con la afirmación y análisis apocalíptico de que los árabes también serán salvos, porque forman parte de la misma familia. No sé si recuerdan esa parte, pero después profundizamos de nuevo sobre el tema. Pero de todas maneras, lo que les quiero decir es que desde tiempos del Génesis, los judíos y los árabes eran hermanos. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. ¿Preguntas, Iván? ¿Ibas a preguntar? No. Iván Hernández. Estaba escuchando. No, más que interesante, varias cosas ahí para analizar y para aterrizar. Me quedo con una que dijeron que la Biblia se interpreta sola. Eso a mí me parece muy importante que lo podamos también entender y asimilar y aceptar, porque muchas veces buscamos nuestras propias interpretaciones, acudimos a nuestro propio entendimiento y bueno, hay pues obviamente muchas opciones, pero cuando entendemos que a través del Espíritu Santo viene la revelación, la palabra, la Biblia, se interpreta sola. Esa parte a mí me inquieta, me mueve y la creo así, de tal manera. Muchas cosas pasando en Israel. De hecho, mañana voy a tener en la estación de radio a David Diamond en el programa de Miami.
Y entre otras cosas, él, como les estaba diciendo al comienzo, él asegura de todos los movimientos que hay subterráneos, no solo en los túneles, ¿no?, de Gaza, sino lo que se mueve detrás de, y aquí hay muchos intereses creados, entre ellos vienen las elecciones en los Estados Unidos y pues obviamente para nadie debe ser secreto que hay una cantidad de movimientos, si se quiere, de ajedrez para ganar electores. En este momento, lo que ustedes, por ejemplo, estaban viendo, hablando de las universidades, es un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo. Los muchachos, la juventud, casi siempre buscan identificarse con el primero que les simpatice y les agrade, el primero que les hable. Y hay un trabajo impresionante realizándose desde hace muchos años en las universidades y ahorita se están viendo los resultados. Muchachos saliendo a manifestarse pro-palestinos y si de repente tenemos la oportunidad de entrevistarlos a cada uno de ellos, no tienen ni idea a la larga de qué se trata, ni qué significa pelear por un Estado palestino o por algo, una causa palestina, no lo saben. Se unen a movimientos por cuestión colectiva, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí detrás de eso. Y hay varias de las preguntas que enviaste, Alfonso, que yo creo que pues todos nos las hacemos, ¿no? El caso de Netanyahu, el primer ministro israelí, como todos los políticos, tienen sus curvas, ¿no? Tienen momentos de popularidad, otros no tanto. Decía este hombre, David Diamond, que está de cerca allí metido en Israel, que obviamente él tiene mucha gente dentro que está también dividiendo un poco, fraccionando todo lo que tiene que ver el ejército y el Estado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que precisamente el enemigo utiliza sabiamente para poder avanzar un poco más. Pero piensan también que Netanyahu de alguna manera ha hecho lo correcto y que al contrario, cada vez que, por ejemplo, movimientos como Hamas o Hezbollah o algo atacan, cada vez que ellos no aceptan de repente las negociaciones, eso es fortalecimiento para Netanyahu, porque en pleno momento, en plena guerra, difícilmente va a renunciar o la gente va a permitir que no haya una cabeza visible. Entonces decía también que cada vez que no acepta jamás una negociación, eso es fortalecer a Netanyahu en medio de las divisiones internas que hay allí en Israel. ¿Alguien más? Dale, Alvarito. Lo que más me impactó o me afirmó mi corazón fue lo que dijo Marcos, que nosotros debemos apoyar este plan de Dios que tiene sobre Israel, no Israel, y que Israel se va a quedar solo, es en el plan que tiene Dios después de evangelizar el mundo, hasta que Israel se rinda a Dios y reconozca que es el Mesías. Es lo que yo te decía. A veces uno en las noticias emocionalmente quiere orar porque no haya guerra, porque todos apoyan a Israel, porque esto, y tiene uno, como él decía, tiene que uno estar muy conectado con la palabra de Dios para que las emociones no se disparen y ore uno inadecuadamente, porque todo lo que está escrito va a suceder y no va a cambiar. Pero ese es el plan que Dios tiene y por eso debemos apoyar totalmente 100% a Israel, porque es el hijo del pueblo de Dios. Pero Dios va a permitir que sucedan muchas cosas para que Israel se rinda totalmente a Dios como Mesías. ¿Quién más? Pastor Fernando. Activa el micrófono, Pastor Fernando. Activa tu micrófono, Pastor Fernando, que lo tienes apagado. Pastor Fernando, el micrófono lo tiene apagado. A ver, 1, 2, 3. Pastor Fernando, el micrófono lo tiene apagado. Julito, voy con Julio mientras el Pastor Fernando activa su micrófono. ¿Qué hubo? Acá estamos. ¿Comentarios? Bueno, no, yo creo que todo lo que nos hablaron estos hombres es tremendo, pero me impresiona lo que dijo Marcos Brunet
de que definitivamente la bestia, el diablo, se ha venido alimentando del pecado de nosotros. Eso es lo que lo ha inflado y lo que lo sigue inflando. Entonces, cuando él dice que debemos cuidar nuestro corazón, ver lo que tenemos aquí, porque es verdaderamente el Israel de nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual. Y parar de alimentar esa bestia. Me pongo a pensar cuando Jesucristo le prometía a los discípulos que él iba a morir, a ser sacrificado y que iba a ascender al cielo, pero que no los iba a dejar solos, que no nos iba a dejar solos, que iba a venir el Espíritu Santo, la promesa. Y que una de las cosas que le iba a dar, que él nos traía, era la convicción de pecado. Y claro, Jesús muere y nosotros recibimos la salvación por gracia a través de ese sacrificio. Pero inmediatamente nos manda el Consolador para consolarnos y para que nos dé esa convicción de pecado. Porque es que hoy en día la juventud y la gente, hoy más que nunca, el diablo y no sé, la carne se ha encargado de meter, la mente de las personas está, ¿cómo se llama cuando una persona no diferencia entre el bien y el mal? ¿Cómo se le puede llamar a una persona que no diferencia entre lo bueno y lo malo? Julito, es que es precisamente lo que se estaba discutiendo en estos días, que hemos cambiado absolutamente la percepción de lo que es bueno y malo. Lo que es supuestamente bueno hoy en día es malo, y lo que es malo luce a los ojos como algo bueno, y de eso se han ocupado los medios de comunicación. Entonces hay una tergiversación total sobre la percepción de lo que es el bien y el mal. Entonces, en la Biblia lo llama como que tenemos una mente reprobada. La mente de las personas hoy en día, especialmente la de los jóvenes, está completamente reprobada porque ellos no distinguen entre el bien y el mal. Hoy en día ver estas universidades haciendo lo que están haciendo todos estos jóvenes, porque ellos no disciernen entre el bien y el mal, y simplemente no están teniendo convicción de pecado, siguen en todas sus lujurias, siguen en todas sus cosas, y pues están alimentando esa bestia, que gracias a Dios le va a llegar su momento. Pero también digo yo que definitivamente gran parte de la responsabilidad recae sobre nosotros los hombres. Porque es triste cuando uno se encuentra un hombre que tiene hijos jóvenes o no tan jóvenes, empezando la adolescencia, y uno les dice, ¿usted qué vida espiritual les enseña a sus hijos? Y muchos de esos hombres me contestan, no, yo en eso no me meto. Yo dejo que mis hijos escojan la vida espiritual que ellos quieran. Pues el resultado es ese. El resultado es ver unos jóvenes con unas mentes completamente reprobadas. Hoy, por ejemplo, en la oración de la iglesia, de las 6 de la mañana, habíamos 43 personas orando. No sé quién de los que estaba aquí hoy estaba en la oración de la iglesia, de Presencia Viva. Alvarito, ¿tú estabas? Bueno, dime tú, que no sean mis labios, ¿cuántas, mejor dicho, de las 43 personas, cuántas mujeres había? Bueno, como las mujeres son ¿Cuántos hombres había? Especialistas en censo, la que me habló fue mi señora. Aquí ve Álvaro Julio, está llamándole la atención. Habemos 38 mujeres y 6 hombres. Exacto. Entonces, hoy llegamos a ver en un momento 43 personas conectadas y 6 hombres. ¿Dónde estaban esos hombres? Durmiendo. ¿Dónde estaban esos hombres? Con el espíritu adormecido, con sueño, con pereza, bueno, con cantidad de cosas, porque yo les digo algo, todas esas mujeres que estaban hoy en la oración tienen el mismo trabajo y más responsabilidades que hoy en día los hombres.
Esas mujeres son orando y haciéndole el desayuno a los hijos, porque muchas de ellas son mujeres abandonadas por el esposo. Entonces, ahí está el problema de ver cuando simplemente decimos, no, es que los jóvenes están perdidos, están votando, están por el Estado de Hamas, de Palestina, pero es porque detrás de eso hay una cantidad de hombres irresponsables, hombres que no tienen el tiempo para educar a sus hijos espiritualmente, se los entregan a las 2.000 o 3.000 religiones que hay en el mundo entero. Entonces, ellos son consecuencia de los hombres irresponsables, hombres que no atienden los mandamientos, que no atienden lo que Dios quiere para nuestras generaciones. Entonces, señores, es increíble lo que dice este pastor y que la bestia se alimenta del pecado del hombre. Y yo siempre digo, nosotros los hombres somos grandes responsables de lo que hoy en día está pasando en el mundo. Y lo veo ya para cerrar, lo veo tan sencillo como eso, en el grupo de oración hoy en día. 38 mujeres conectadas y apenas 6 hombres conectados orando. Okay. Así que les dejo ese champucito, ¿ya? Jovencitos. Bueno, gracias, bonito. Voy con Héctor Lemos, que me está levantando la mano. Sí, ya logré cuadrar el video, el audio. Ya te doy el cambio, pastor. Vas a cerrar con el comentario y la oración y voy con Héctor y no sé si Jorge Nayib, que tiene abierto el micrófono. Voy con Héctor primero. Julito, buenas noches. Yo sí quiero hablar sobre ese punto. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de participar en esta oración de la mañana de presencia viva. A mí me llegaba el enlace por medio de Rafael Tello, que en un momento lo enviaba al grupo. Allí ingresaba. Lamentablemente hoy en día no tenemos esa alimentación de ese enlace para poder ingresar. Yo en verdad que sí creo que vale la pena ingresar a ese grupo, pero ojalá no hicieran llegar el enlace. Rafa sí, era el que mandaba el link. Rafael se lo olvidó. Doctor, de todas formas, yo les hago una aclaración. Yo se lo hago llegar, pero a ver, lo que yo les quiero decir, no necesariamente que ustedes tengan que entrar a nuestra iglesia a orar, sino que el llamado, pues, digamos, la motivación es de que cada hombre saque el tiempo, ya sea en su propio tiempo o en la comunidad. Apoyar la comunidad en la que cada uno se congrega es algo vital, y más en estos tiempos. Cuando uno dice la palabra que cuando 2 o más se reúnen, ahí está el Señor. O sea, estar unido en la oración de la iglesia, no en la de nosotros, sino en la que cada uno de ustedes está, si es que está en una iglesia. Porque si ni siquiera está en una iglesia, lo que tienen que hacer es buscar una iglesia, unirse a la oración de la comunidad, orar individualmente, orar en familia, porque los tiempos están difíciles, y que sus hijos, que los hijos, los nietos lo vean a uno orar, estudiar la Biblia. Mire, por aquí pasa mi esposa, pasa la gente y me ven en este grupo de oración, y ellos han visto el día que he tenido hoy de reuniones, de trabajo, y ellos simplemente dicen, wow, o sea, como Julio, teniendo tantas responsabilidades, tanto trabajo, y le saca el tiempo a Dios, le saca el tiempo al grupo de oración, al grupo de hombres de valor. Entonces, yo simplemente los motivo, y de acuerdo a sus iglesias y a sus tiempos que tienen con el Señor. Pastor Fernando, siga, que estuve con el pastor este fin de semana espectacular allá viendo a los niños en la fundación. Pero escuché a Nayib primero. Exactamente. Nayib. Ahora Nayib y luego el pastor Fernando. Yo solamente quería comentar que la gente, o muchos todavía de nosotros, no entendemos en gran forma el problema, y no sabemos que esta lucha es contra potestades. La gente, sí, la gente mira, muchos de mis amigos inclusive, miran este problema como una guerra normal, como no le dan la luz de lo que realmente significa. Entonces, la gente mira esto como un partido de fútbol. Incluso gente que antes estaba con Israel, ahora está contra Israel.
por la actuación seguramente de la junta directiva del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y piensan que él envió elementos armados contra el grupo Hamas y contra esta franja de Gaza, matando muchos niños inocentes e incluso acabando con hospitales en la franja de Gaza. Entonces la gente ve esto como si fuera, repito, una distracción del mundo, pues como una guerrita ahí que no va a trascender, ni le da la importancia que estamos viendo que tiene. Yo quisiera hacer la pregunta, no sé si Julito, Alfonsito o el pastor Fernando saben, yo no sé si Benjamín Netanyahu es judío mesiánico o no, no lo sé. Si ustedes me pueden orientar allí. ¿Cuál es la...? No creo que sea judío mesiánico. Yo creo que no es judío mesiánico, es judío. Usa Es judío nomás. Lo he visto con la kippah en algunos momentos en que ha salido. Sí, él es judío ortodoxo. Judío ortodoxo, es judío ortodoxo. Yo lo he visto con su kippah muy sombrío cuando quiere cambiar un poco la imagen. Correcto. Entonces no sabemos realmente si él en su política exterior y del departamento del Ministerio de Guerra realmente ha tenido errores en el manejo. Yo no lo podría saber. Es posible que sí. Ujú. Posible que sí. Sí, esa es una de las preguntas que nosotros queremos hacerle al invitado especial que vamos a tener de hoy en 15 días. Tenemos varios, uno que es la presidente de la fundación en la cual está Julio, y otro puede ser el pastor David Raymond, también, que lo podemos invitar en vivo y en directo. Vamos a ver, para hacerle este tipo de preguntas, para conocer un poquitico el nivel de popularidad que ha tenido Benjamín Netanyahu, y si ese nivel de popularidad ha bajado, y si esa baja corresponde a qué corresponde. A la gente lo quiere, no lo quiere, él se ha equivocado, la respuesta ha sido desproporcional, fue una omisión aquel 7 de octubre del año pasado, porque un país tan seguro como el que nosotros conocemos, sobre todo aquellos que hemos estado en Israel y en Cisjordania, conocemos los niveles de seguridad que maneja Israel, como Héctor Lemus también estaba allá, como para saber que es absolutamente extraño que haya pasado esta situación del 7 de octubre. Entonces son cositas que sería bueno preguntárselas a la gente que está dentro de Israel, para no caer en el terreno especulativo por ahora. Pero recordemos que la familia de Netanyahu ha tenido trascendencia en Israel. El hermano de Netanyahu, un hermano menor o mayor, no sé, era mayor del ejército cuando hubo el rescate de la tripulación del avión en TV. Recordemos, era mayor y allí murió. Fue uno de los pocos muertos en ese rescate. Mayor del ejército. Hay un monumento ahí en Israel donde lo honra a él. Entonces, la familia de él tiene mucha trascendencia en Israel. Okay. Listo, Pastor Fernando. Entonces, por favor, Bueno, qué bendición. Me voy a tomar unos minuticos. A ver, lo primero que quiero contarles es que el doctor Héctor publicó en el chat de nosotros una entrevista con un judío mesiánico maravillosa hoy, y la escuché toda. Lo que vimos esta noche es tremendo, lo que está pasando con el pueblo de Israel. Desde que hubo el ataque a Israel por Hamas, yo me preocupé mucho. El Señor me permitió estudiar el libro de Daniel con la iglesia. Después terminé el libro de Apocalipsis, y hoy recordaba el capítulo 12 cuando lo explicaron también. Y ahora estoy en el proceso de preparar la iglesia con oración para estos tiempos. Y les hago un llamado a los hombres de valor. Nosotros no podemos seguir ignorando las profecías. Y lo que dice Marco es muy cierto. Si ha habido un conflicto, y nosotros tenemos que estar muy entendidos de qué es lo que está pasando. Es el eterno conflicto del hombre de pecado. Y ya vemos cómo nosotros lo que tenemos que hacer es entender estos tiempos y glorificar a Jesús, porque en Apocalipsis se habla solamente de Jesús y de la victoria de Jesús, pero el mundo le está dando una prelación, una preeminencia al hombre de pecado y a todo lo que está pasando, y ríos de gente están yendo detrás de esto. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros entendamos? Ese video que colocó el doctor Héctor hoy habla sobre
el sionismo cristiano, cuál es la posición de nosotros. Y dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención: yo soy sionista cristiano porque quiero la manifestación de Dios en la tierra, y definitivamente donde está el Señor, donde está su trono, voy a estar yo. Entonces, nosotros como hombres de valor no estamos tan preocupados en conocer estos tiempos. Y Julio y mi hermano Omar y yo tenemos algo muy claro: ¿qué va a pasar con nuestras familias cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia? En el capítulo 12 dice la Biblia que va a haber la gran cosecha como nunca el mundo la ha visto. Y este amigo judío mesiánico decía que el Señor va a llamar a la tercera parte del pueblo de Israel, donde quiera que esté, y a cantidades de gentiles que van a aceptar a Cristo antes del arrebatamiento. Y esa iglesia va a subir a los cielos en el arrebatamiento y se va a desencadenar la gran tribulación para el pueblo que no aceptó, judío, y para los gentiles que no aceptaron. O sea, en estos momentos estamos viviendo exactamente esos acontecimientos. Lo que viene ahora para el mundo es la manifestación del hombre de pecado en una persona del anticristo. Y yo los invito, no solamente yo he predicado el Apocalipsis, hay muchas prédicas excelentes sobre el Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que nosotros nos demos cuenta de la gran victoria de nuestro Señor. Lo que decía Marco, en una hora el Señor va a cambiar toda una historia de iniquidad que nosotros personalmente, cada uno de nosotros, ha engrandecido a ese dragón. Eso es lo que quería comentar. Información tenemos, pero lo que dice Julito es cierto. Los hombres, permítame decirle, estamos dormidos y estamos viendo cómo nuestras familias y nuestros hijos y toda la gente se va en pos de ídolos falsos, y nosotros no tenemos el carácter de Cristo, no tenemos la soberanía del Señor en nuestros corazones, no estamos siendo los profetas y los sacerdotes en nuestros hogares, y no estamos alertando a nuestra gente como debía ser en estos tiempos tan apocalípticos, en el sentido de que va a haber dificultad para los que no quieran, pero tan gloriosos para los que lo aceptamos. Eso es lo que quería decirles. Y cuando tú me des vía libre, entonces entramos a orar. De una vez, Pastor Pastor Fernando. Fernando, en el capítulo 23 de Jeremías habla el regreso del remanente a Israel, ¿sí? Que Jehová llama a ellos, los convoca, hay una convocatoria para hacer retornar a todo el mundo a Israel, los judíos, ¿ya? Es válido. Y Héctor, una cosita que es que no puedo dejar pasar por alto. Yo quiero honrar a mi hermano y a los que han trabajado, a John Crespo y a Juan Carlos Avendaño, llevando gente a Israel. Yo he venido oyendo a mi hermano y he visto las cosas que han hecho. Y les quiero decir que están en el plan perfecto de Dios para estos tiempos. Ellos están, el Señor ordenó repatriar y retraer a todos los hombres de Israel. Este hombre que hablaba esta mañana en el video que colocó el doctor Héctor, él fue uno de ellos que fue a Israel y lleva 20 años ahí. Sus hijos están totalmente en el ejército porque saben que Dios los llamó ahí, porque desde ese punto de vista en Jerusalén, van a ver la victoria más poderosa. Y nosotros los cristianos que estamos fuera de Israel tenemos un trabajo importantísimo que yo le pido a Dios que nos lo revele qué es lo que debemos hacer. Yo desde mi tribuna de predicador estoy compartiendo la palabra, y las revelaciones que Dios me ha dado me tienen totalmente transformado y cambiado de ver su gloria y su poder. Dale, Pastor Fernando, con la oración, porque ya son las 9:05 y que tenemos que respetar tiempo. Muy amable, muchas gracias. Amado Señor, te damos gracias, Señor. Perdónanos, Señor, porque conociendo la verdad no la exponemos. Siendo sensibles a tu voz, no obramos de acuerdo a lo que tú nos dices. Oramos por Israel, Señor, pero no conocemos la profecía como tú nos la has dado a conocer en la palabra de Dios. Perdónanos, Señor, porque teniendo la palabra de exhortación y de ánimo para nuestras familias y para nuestros delegados, tal vez nos hemos silenciado.
Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado llevar por multitud de actividades y muchos propósitos que no tienen sentido para el reino de los cielos. Pero permítenos en esta noche, después de oír todas estas voces que nos alertan, que nos enseñan lo que está pasando en el mundo y que Israel es el termómetro, podernos apercibir, Señor, y empezar a ser verdaderos guerreros de oración, verdaderos hombres del Señor. Tú dices en Apocalipsis, Señor, que será publicado el evangelio del reino a toda la criatura, a todas las criaturas, y después vendrá el fin. Levanta a cada hombre de valor, Señor. Levántalo de su sueño, levántalo de su comodidad. Quita toda comodidad que hay en nosotros, Señor, y permítenos esgrimir tu palabra como unos verdaderos adalides de la verdad. Señor, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, nos vemos de hoy en 8 días. Muchas gracias a todos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Hasta luego. Buenas noches, bendiciones. Chao. Hasta luego, gracias.